Controlar es un verbo que ha tenido, mala fama. Parece que si controlas, eres una persona rígida, con pocas ganas de vivir, a la que no se le puede sorprender y que además se enfada pronto, o al menos se pone ansiosa. No es tan así. Y en el episodio de hoy lo vamos a ver qué es esto de controlar, en qué momento lo hacemos, por qué lo hacemos, si dejar de hacerlo o no. No te despegues, que empezamos. Bien, a veces me pregunto si que se me vaya la flapa o no en este podcast es bueno o malo. Parece ser que es algo más bueno de lo que yo pensaba y que algunas personas lo valoráis. Estoy muy contento por las escuchas que van en aumento, por la gente que se va suscribiendo y si estás escuchando este podcast y aún no lo estás, pues oye, apúntate y sígueme el rastro si te mola lo que hablo. Hablemos de control. Esto de controlar parece bastante humano. En realidad nos ha permitido sobrevivir. Si controlamos el frío, pues no morimos de hipotermia. Si controlamos el hambre, pues no morimos de desnutrición. Si controlamos ciertos peligros, pues en general no morimos. Si controlamos que los lobos no se acerquen, pues mejor, ¿no? Para todo el grupo. Entonces, ¿por qué controlar iba a ser malo? Cuando no deja de ser una estrategia de supervivencia. ¿Que a lo mejor se nos ha ido de las manos en ciertas ocasiones? Pues sí, puede ser. Pero, bueno, para eso estamos aquí, para generar este tipo de preguntas, para darnos un poco de autoconocimiento. Vais a perdonarme un poco la voz nasal que tengo hoy. Se ve que esto de coger, de sudar, tener calor y luego coger frío, pues no nos viene bien al ser humano. Pude controlar ese frío y no lo hice porque habría otras prioridades, ya os digo yo. Entonces, esto de controlar también debería ser flexible. Siendo una respuesta natural, a veces se generaliza a contextos donde no nos interesa controlar. Bien, como ya me habéis dicho algunas personas que os mola esto de las historias, os voy a contar una. Imaginad que tenéis una casa en la playa. Tenéis la suerte de tener una casa en la playa. La primera línea. Es una casa muy bonita en una arena, puesta en una arena, pues vamos a decir fina, como las que se ven por Cádiz, que es muy bonita. O sea, está súper guay andar por una playa con ese tipo de arena. Da una sensación muy agradable. Bien, si hace viento, no nos gusta tanto. Y es que esta arena empieza a hacernos incluso daño y a meterse en todos los recovecos que podamos imaginar. Claro, y tú tienes una casa en la playa. Por supuesto, va a entrar arena en tu casa. A ver, es que estás ahí, en mitad de toda esa playa. Por cierto, esto es ilegal, no lo hagáis. Entonces, claro que va a haber arena en tu salón, en tu cocina y en el baño. Puede que incluso tengas arena siempre en la ropa, ¿no? Como cuando tienes un gato y siempre tienes pelos. También con los perros. Entonces, tú, que eres una persona que quiere, como todo el mundo, alejar el malestar o aquellas cosas que te molestan, pues decides poner algunos filtros, ¿no? Pones cortinas, tienes mucho cuidado a la hora de entrar en casa, pero es que la arena entra, es arena muy fina y a menos que quieras morir de calor, en verano tocará abrir un poco las ventanas y en general tendrás que salir de casa. Que la arena entra y para quitarla tendrás que barrer. Pero es que esta arena está ahí siempre. Barras mucho, barras poco, siempre habrá un poco de arena. ¿Cuántas veces vas a tener que barrer al día para que no haya nada de arena? Te puedes pasar la vida controlando que la arena no entre o te puedes pasar la vida viviendo. Porque cuántas cosas pierdes por estar controlando esa arena. Y me dirás, joder, pero es que tampoco puedo dejar que toda la arena entre porque me va a estropear pues, la comida que como, el descanso y un montón de actividades del día a día. Y te diré que llevas razón, pero ¿cuál es ese grado
de aceptación al que estás dispuesto a llegar. ¿Cuál es el sacrificio que estás dispuesto a tener para controlar esa arena? Porque cuantas más veces barras, por supuesto, menos arena habrá. Pero también es cierto que cuanto más tiempo dediques a barrer, menos cosas podrás hacer. Si quieres una casa impecable, no podrás tener una vida agradable. Y es que esto ocurre en general en muchas casas donde las reglas se han vuelto un poco rígidas, el orden prima sobre todas las cosas, incluso se aleja del confort. A veces tenemos que elegir entre estar cómodos y estar en un sitio muy limpio y ordenado. Y en esta casa en la playa, con más motivo tendrás que elegir qué prefieres. Porque si al final solo cierras las puertas, las ventanas y te pasas el día barriendo, ¿qué puedes estar disfrutando de esa casa en la playa? Probablemente nada. Bien, con este ejemplo os quiero hacer entender que el control, si bien es necesario, a veces es la misma trampa que nos enreda en muchísimos problemas. Os he puesto muchas metáforas en otros podcasts. Hemos hablado de los bocadillos, una metáfora muy conocida dentro de la terapia de aceptación y compromiso, los perros y los bocadillos. Algún día la contaré también aquí. Pero esta de la casa en la playa es algo que surgió durante una sesión hace ya mucho tiempo y que me gusta bastante contar, para que entendáis que cuantas más cosas nos rodean, es más fácil experimentar dolor. Bien, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿vamos a machacarnos cada vez que veamos que controlamos las cosas? ¿O vamos a empezar a trabajar todo este autoconocimiento? Si controlamos para evitar cierto malestar, no podemos dejar de hacerlo cuando muchas veces ese malestar pone en riesgo ciertas áreas de nuestra vida. Hemos ido muy en contra de la evitación en general y en realidad es necesaria. Si yo hubiese evitado exponerme al frío, probablemente ahora tendría una voz mucho menos nasal y no me ahogaría grabando este podcast. Entonces, ¿cuál es ese punto justo? ¿Qué controlamos o qué no controlamos? En realidad, ya sabéis también que cuanto más controlamos algo, más fácil es que se alimente. Y si se alimenta, pues más reducimos nuestra capacidad de aceptación. Por ejemplo, el frío. Cuanto más trato de controlar el frío, menos dispuesto estoy yo a experimentarlo. Y en principio puede no haber ningún problema. Pero también podría estar limitándome, ¿no? Porque me he dado cuenta de que si salgo a la calle en invierno paso frío, entonces no salgo a la calle en invierno, reduzco todos mis planes en diciembre y también me veo un poco más solo. Entonces puede haber consecuencias. Y aquí es donde entramos en lo que podemos llamar un problema psicológico. Por ser simplista, hablaremos de que los problemas psicológicos, sobre todo, tienen que ver con las consecuencias de estos intentos de control. Si la persona de la casa en la playa, debido a estar todo el día barriendo, deja de hacer cosas que le llenan, ver a gente que le importa, trabajar o cuidarse en general, pues estaríamos hablando de que hoy está desarrollando algún tipo de problema psicológico. Luego llegará, yo qué sé, en OK Diario o El País y se inventará que esto es un trastorno. Pero entonces todos estaríamos llenos de trastornos. Cualquier exceso de control nos puede llevar a una situación como esta y a priori todos somos susceptibles de este tipo de trampas. Ya hablaremos sobre por qué cambiamos, que era un episodio que tengo escrito ahí para no sé si la semana que viene o la siguiente. Pero para mí es importante que en este momento entendáis que el control es una respuesta completamente natural y que a veces no podemos estar siendo conscientes de que perdemos. Nadie tiene culpa de estar flipándose con el control. Y a veces controlamos haciendo preguntas o imaginando. Por ejemplo, ya llegando al sumum de todo esto, si experimentamos problemas de ansiedad generalizada, por ejemplo, estaríamos desarrollando un montón de escenarios en nuestra cabeza con la intención de controlar
el resultado en el futuro. La rumia a veces son esos intentos de control recurrentes que nunca se acaban porque, claro, no tenemos datos. No tenemos datos para terminar de controlar. O sea, ¿cómo vas a controlar? ¿Cómo vas a dejar de sentir esa necesidad de controlar el futuro? Porque es que nunca vas a poder controlarlo de verdad. Siempre van a haber posibles escenarios en el futuro y tiene sentido. Desde tu presente te faltan datos. Incluso así, ¿no? El ser humano intenta controlar lo máximo posible e intenta predecir el tiempo para luego probablemente intentar controlar lo que hace o incluso controlarlo, ¿no? Flipamos con la idea de poder viajar en el tiempo hacia el pasado, a lo mejor para controlar los resultados en nuestro presente. Fantaseamos con desarrollar técnicas, intervenciones que cambien absolutamente todo aquello que no nos gusta. Y eso a veces es posible, ¿no? Si eres una persona que se dedica a investigar, pues a lo mejor tiene mucho sentido que te preocupe controlar, por ejemplo, el cáncer. Y joder, esto está súper bien y da un sentido a tu vida. Pero cuando estás intentando controlar algo que o es muy difícil de controlar o es directamente incontrolable y encima estás dejando de tener la vida que quieres, porque si eres investigador entendemos que esa es la vida que quieres, pero si no eres un oráculo, no estás viviendo, intentando vivir de predecir el futuro, pues oye, a lo mejor esto de intentar anticiparte no te lleva a la vida que quieres. Entonces, ¿qué reglas estamos siguiendo para llegar a controlar? Claro, no todo el mundo controla lo mismo, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo estar muy preocupado por controlar el resultado en terapia o muchos procesos dentro de mi trabajo. Y eso está bien. Pero a lo mejor intento controlar otras cosas, como es la opinión de los demás hacia mí. Y eso va a tener un cierto límite. Podemos preocuparnos por tratar bien a los demás para controlar las respuestas a la percepción que tienen el resto sobre nosotros. Pero pensar en exceso o vivir con tensión sobre esa imagen va a estar haciendo que a lo mejor no me relaje y que incluso esté priorizando la imagen que quiero transmitir a los demás que la gente a la que elijo para estar cerca de mí. Estoy tan preocupado por cómo me comporto que estoy dejando de ver cómo se comportan los demás. Y es que a lo mejor los demás no se están portando de la forma en la que para mí sería correcto. Claro, cuando controlamos, estamos dándole más fuerza a esas cosas que nos preocupan. Estamos llevando toda nuestra atención a eso. ¿Y habéis probado hacer algo complejo mientras prestáis atención a otras cosas? Es completamente imposible. Prueba a resolver sin tener ni idea, claro, porque los cubos de Rubik tienen una técnica, pero sin tener ninguna idea, prueba a resolver un cubo de Rubik o un rompecabezas y mientras mantén una conversación profunda. Completamente imposible. Y si tú estás alimentando mucho, por ejemplo, ese miedo a la imagen que proyectes en los demás, va a ser muy difícil que seas consciente de, como te he dicho, cómo te tratan. Durante todo el paso de nuestra vida vamos a estar controlando unas cosas, controlando otras. Algunas las asumimos simplemente, pero tampoco es sano del todo normalizar que yo necesito tener, por ejemplo, un viaje súper planificado para poder viajar. Y ahora resulta que tengo una serie de amigos con los que es completamente imposible. Y cada vez que viajo me enfado. ¿De verdad merece la pena? Si lo que tú quieres es viajar con esa gente, tal vez necesites ser más flexible en tus estrategias de control. Y para ello tendremos que exponernos a aquello que intentamos controlar. Tendremos que exponernos a esa arena. Tendremos que aceptar que alguna vez el sándwich crujirá por esos granitos de arena y que a veces nos levantaremos con el pelo, bueno, quiteca pelo, ¿vale? Con el pelo con algunos granitos de arena. Entonces, si tú te centras en trabajar todo esto, pues probablemente despasitos. A no ser que llegue el mundo y te enseñe lo contrario. Porque, como siempre digo, no solemos tener para nada la culpa de la mayoría de las cosas que nos pasan. Porque vivimos en un contexto que nos refuerza esa capacidad de control. Te van diciendo constantemente que te preocupes por los detalles
E incluso puede que hayan consecuencias negativas si no controlas. Es más, incluso puede que tú, volviendo un poco al ejemplo de estos planes, seas la persona que tire del carro en la mayoría de ellos. Y que a veces, si no lo haces, salgan mal las cosas. Imagina que eres tú quien tira del carro y tus amigos también se acostumbran a ello. Entonces delegan y posponen porque saben que hay alguien, tú, que se encarga de controlar que las cosas salgan bien. Cuando eres tú quien tira del carro, se genera una dinámica entre pares o entre grupos de la que es difícil salir, porque la ansiedad o el miedo que tú experimentas ante las posibles consecuencias es algo que van a tener que aprender los demás, porque hasta ahora no lo han visto. ¿Sabéis? Cuando a veces viene a consulta alguna persona, ¿no? Que normalmente traída por sus padres, ¿vale? Alguna persona joven, algún chico, alguna chica, que no termina de preocuparse, no es que no se preocupe por sus estudios, sino que más bien no ha generado del todo las ideas de las consecuencias negativas que tiene no ponerse a estudiar hoy, pues tenemos que, de alguna manera, provocar cierta preocupación ante los comportamientos que está teniendo ahora. El hecho de que no estudies hoy puede hacer que dentro de un mes suspendas. Que suspendas dentro de un mes puede hacer que repitas la asignatura. Que repitas la asignatura puede hacer que se te acumulen los créditos, que tengas que pagar más, que al final no te saques la carrera, que tengas que dejar la carrera, que acabes trabajando de algo que no te guste, que por trabajar de algo que no te guste acabes sintiéndote todavía mal, sin tener un horario y un sueldo que te haga sentir cómodo. Bueno, entonces a lo mejor este escenario no se da, pero para las personas con cierta ansiedad este escenario está muy, muy presente. Claro, y en esta dinámica, en este grupo, ¿no? Que te pongo como ejemplo, pues tal vez tus amigos, tus amigas, no tengan esa conciencia del peligro que puede haber al no planear ciertas cosas. Conciencia que tú sí tienes, ¿no? Porque, como te digo, has ido alimentándola durante todo este tiempo. Como diríamos por aquí, ni Juan ni Juanillo, y puede que sea muy difícil encontrar ese punto simétrico en el que unos controlan y otros dejan de controlar. Sin embargo, desde la experimentación es la única forma que tenemos para llegar a ese punto de autoconciencia propio y también del grupo. Ellos necesitarán aprender cuándo se puede liar si no hacen cosas, y tú necesitarás aprender que cuando no controlas, aunque puedan haber consecuencias negativas, tal vez no sean tan negativas. Y yo sé que esto es un trabajo súper duro, ¿no? Cuando alguien pueda venir a consulta y me explica una situación parecida a esta y buscamos ser más flexibles, dejar de controlar, que venga lo que tenga que venir, y a la siguiente sesión o a las siguientes sesiones me cuenta cómo se han ido liando cosas, claro, cara de, bueno, ok, esto es lo que podría pasar. Normalmente nos damos cuenta de que no ha pasado tanto, de que, oye, estamos aquí, estamos vivos, podemos seguir hacia adelante, no han habido unas consecuencias tan drásticas, y normalmente muchas de estas consecuencias pueden arreglarse o no son tan drásticas o no son tan irreparables, y es que no somos ríos. Podemos volver un poco atrás en determinadas circunstancias. Porque por otro lado, a veces nos preocupa mucho no ser capaces de solucionar problemas en el futuro. Si tú, por ejemplo, antes de salir de casa para coger el coche, ya estás buscando en Google Maps sitios donde puedas aparcar, es porque de alguna manera no estás confiando en tu capacidad de búsqueda en el futuro. La capacidad de controlar se refuerza también ante la desconfianza que generamos en nuestro yo del futuro. Si yo delego ciertas cosas en mi yo del futuro, sí es verdad, le estoy cargando de marrones, pero por otro lado me estoy liberando a mí. Esta disociación tan extraña que os presento nos puede ayudar a, en general, darle un poco más de importancia al presente. Porque es que por controlar demasiado en el futuro, tal vez tu presente esté siendo una mierda. Y es que luego en tu futuro realmente puede que haya ciertos beneficios de este control que hiciste hoy, pero que seguirás estando en una situación de control, porque estarás controlando el futuro desde ese presente. Y así un día tras otro y tras otro, porque como os he dicho,
Cuanto menos lo quieres, más lo tienes. Y si controlas, probablemente alimentes. Por lo tanto, y para ir cerrando este episodio que está llegando a la friolera cantidad de 20 minutos más musiquita que os habré puesto ya por ahí, ¿necesitamos generar autoconciencia? Sí, y esto es una regla a la que yo espero afianzarme en el resto de mis días. ¿Necesitamos controlar? Depende. Para saber cuándo controlar y cuándo no controlar, tendremos que experimentar a dejar de hacerlo. Porque la única forma de saber que la puerta está entornada es porque sabemos cuándo está cerrada y cuándo está abierta. Tú sabes que algo está salado porque lo has probado soso. Aprenderás a saber que estás controlando cuando dejes de hacerlo. Cuando dejes que todo fluya. Y por supuesto influya, porque todo influye, ¿vale? No vamos a dar aquí ese tipo de mensajes magufos. Bien, lo dejamos por aquí y no sin antes despedirme, daros las gracias por suscribiros. Yo sé que aquí ya mucha gente está chapando y tal. Ahora os regalo un libro. Nada, es broma. Nada, os doy las gracias por todo el apoyo que me estáis dando y espero que sigáis aquí la semana que viene, el lunes a las 7:30. Un abrazo.